La ayuda inesperada es buena porque nosotros, bueno, llevamos poquito tiempo, llevamos 10 meses trabajando como brigada. En el invierno estuvimos en el tema de la emergencia, la inundación en algunas viviendas de Coyico y Chacaico, y ahora el tema de los incendios nos ha tocado harto trabajo. Entonces lo primordial en esto son los zapatos, para empezar, porque yo personalmente el primer incendio que fuimos ya me puse una zapatilla en realidad y lo primero que me pasó es quemarme los pies. Y como nosotros somos una brigada autogestionada, hacemos beneficios y en la ayuda de todas las comunidades, siempre lo digo yo, gracias a todas las comunidades que llegan a ayudarnos, hemos gestionado 3 bompas de espalda. Así que esto es de verdad una gran ayuda, se agradece todas las gestiones que hicieron y ayudar a las brigadas. Se agradece mucho porque no lo necesitábamos, muchas veces salimos con lo que tenemos puesto nomás. Y ya en estos casos se agradece porque ya por lo menos tenemos algo para cubrir nuestros pies. Igual la idea es que se entregara más antes de los incendios, para prepararnos antes, porque como les digo ya todavía quedan incendios, pero hay que estar mejor preparado antes. Y no, se agradece mucho. Hay una gran ayuda, los chicos necesitan mucha ayuda y esto es una muy importante ayuda para ellos, para que tengan su facilidad de acceso, porque ellos van a tocar zapatos y lo primero de los zapatos que en los incendios tienen que ser zapatos buenos para que resistan el calor del fuego. Entonces esto es una gran ayuda para ellos, la comunidad está muy agradecida. Nosotros colaboramos con la brigada de Nehuenco, la primera brigada que se armó acá en Ercilla, por los múltiples incendios que tenemos en nuestra comunidad. Entonces por eso se organizaron los chiquillos hace un tiempo atrás y por eso estamos acá apoyándolos. Agradecer primero que nada al director, porque él fue muy eficiente y también se comprometió y así lo hizo, sacó adelante este proyecto de traer recursos para las brigadas a través de CONADI, cosa que nunca antes se había visto, que CONADI actuara de manera tan inmediata y en coordinación también con los otros servicios públicos, pero finalmente CONADI se hace presente en Ercilla y es súper positivo porque también se estigmatiza un poco la situación que se vive acá, así que muy agradecida con el director y con todas las personas que hicieron posible que los chiquillos hoy día puedan contar con sus zapatos de seguridad y también con algunos implementos. Felicitar al equipo de CONADI, también al director por la voluntad que tuvo hoy día de llegar tan rápido a estas ayudas y además de felicitar a las dos brigadas. Y yo creo que del 2023 y en adelante CONADI ha sido visible, porque que yo tenga recuerdo anteriormente, CONADI siempre en los incendios, en las inundaciones, siempre ha habido decretos de emergencia, pero CONADI siempre ha estado alejado y no visible. Hoy día con esto también yo creo que los recursos, como siempre lo he dicho, tienen que transversalizarse con otras instituciones. Así que felicitar a las dos brigadas, felicitar también al director en esto por su voluntad y también el equipo de trabajo que tiene CONADI y sus funcionarios. La semana pasada estuvimos con el ministro de Agricultura acá en Coyipulli, cuando él anunció la emergencia agrícola que nos permitió bajar los recursos de manera más efectiva, más eficiente a los territorios, enfocándonos en la alimentación animal. En ese momento, la consejera indígena CONADI, Emilia Coñumil de Ercilla, relevó una situación que es bien particular y que gestó esta actividad que estamos realizando. Y es que teníamos en Ercilla ya hace bastantes años, 11 años, la Brigada Nehuenco y Huaychán Cutral, un año, 2 iniciativas mapuche autogestionadas, autoconvocadas para poder servir de primera línea y de llegada rápida pre-bomberos ante las emergencias forestales. Un ejemplo que hay que relevar de cómo las comunidades mapuche, que son las principales afectadas por los incendios forestales, eso lo asumen desde sus territorios, se organizan y llegan al combate de los incendios sin más medios que la voluntariedad.
Por eso nosotros hoy día como CONADI y con la consejera Francisca Wirilev y la consejera Emilia Coñumil nos hicimos presentes y hemos traído para ellos hoy día los implementos básicos, que son un gesto de reconocimiento y que los van a ayudar en su labor, que tiene excelentes resultados a la fecha, dado que en los últimos incendios ellos como primera línea han logrado generar los cortafuegos necesarios para evitar que se quemen las casas. Así que como CONADI estamos muy felices, estamos entregando estos insumos y esperamos evidentemente que las condiciones mejoren y que los incendios amainen, pero que nos quede la lección de estos comuneros del cuidado de su territorio, de su cultura y su gente. Chaltumay. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.